Entonces, diré algunas cosas, no muchas, pero sí. eh, bueno, yo soy Carlos Juan Núñez Rodríguez, para los que no me conozcan. Soy profesor de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Administración. Pertenezco al área Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Y tenemos cierto interés en el tema de la ecología política propiamente. Y entonces, a partir de ahí, hemos revisado distintos autores, diferente bibliografía, y nos han llevado a plantear discusiones que nos parecen a nosotros relevantes a partir de estos autores. Por un lado está, decía yo, el concepto de ecología política, que es toda una línea de investigación, y por otro lado está el tema de lo que se llama los estudios decoloniales, ¿no? Que también nos interesan. Y entonces, nuestra propuesta es evidentemente ir trabajando el tema de la sustentabilidad y la responsabilidad a partir de una perspectiva decolonial, lo cual da otra dimensión a las discusiones. Claro, en América Latina y México hay autores importantes. Está indudablemente un referente mundial, es Enrique Leff, Víctor Manuel Toledo, que estuvo en la Secretaría de Medio Ambiente últimamente, ¿no? Y ya presentó su renuncia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También está Arturo Escobar, antropólogo colombiano. Joan Martínez Alier, ecólogo español. Entonces, van existiendo una serie de autores que han ido creando categorías que son muy pertinentes, ¿no? Está la deuda ecológica, la distribución ecológica, justicia ambiental, apropiación del territorio, derecho ambiental, racionalidad ambiental, el estudio de los movimientos socioambientales, eh, y todo esto lo llevan a la ética de la autoridad, ¿no? La posibilidad de convivir entre un proyecto civilizatorio moderno, donde ellos identifican que este proyecto está en crisis, producto pues, de un dominio europeo que niega las civilizaciones africanas, americanas, ¿no? Por un lado, cosifica la naturaleza, la ve como fuente infinita de recursos, una epistemología que comete epistemicidio, diría Boaventura de Sousa Santos. Entonces se acaban los saberes alternos, locales, y se le apuesta a las ciencias empírico-analíticas, por un lado, que tendrán como fin último eh, permitir la reproducción ampliada del capital, ¿no? Entonces se glorifica la tecnología y, y pareciera ser que a partir de la tecnología el humano va a poder resolver múltiples problemas, ¿no? Y múltiples circunstancias a las que se enfrenta, pero como dice otro profesor de la UAM, José Porfirio Miranda, dice, la modernidad enfrenta los problemas que causa la tecnología con más tecnología, ¿no? Entonces, eso es como una paradoja. Nos ha llevado entonces a crisis del agua, por ejemplo, ¿no? A crisis del aire que respiramos, pero lo que se discute más es el aumento de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces viene el tema del cambio climático, pero la contaminación también de otros aspectos, ¿no? Como se puede decir estrictamente de mares, ríos, ¿no? Lagos, lagunas, se secan, se les vierten lo que se llama miles de toneladas de entropía, ¿no? Plásticos, computadoras, ¿no? Basura que se genera así industrialmente, ¿no? Entonces, de repente se crean ilusiones, ¿no? Como la ética de la empresa, la responsabilidad social, empresarial, ¿no? Y la responsabilidad incluso del individuo. Te dice, no consumas popotes para salvar tortugas, ¿no? Dice, sí, efectivamente, no consumo popotes para salvar tortugas, pero si la industria produce miles de toneladas de plástico, aunque yo no consuma popotes, pues no voy a salvar, dejemos las tortugas, que es importante, sino ecosistemas completos, ¿no? Entonces estamos ante grandes paradojas del capitalismo, ¿no?
la técnica, el conocimiento, la objetivación de la naturaleza, la objetivación y negación de la otredad. Y bueno, cada uno de los temas que yo mencioné, pues sí, requeriría un largo desarrollo por mi cuenta, pero nada más es una pequeña eh, plática introductoria. Y bueno, y lo de colonial se conjuga con esto de manera muy bien porque de lo que se trata es de plantear los problemas regionales, locales, ¿no? Particulares que nos encontramos como latinoamericanos en principio, y desde ahí empezar a teorizar aspectos que el mundo anglosajón primero, pero también el mundo europeo segundo, no problematizan. Ellos, por ejemplo, hablan de las sociedades, pues el fin de la producción, ¿no? Sociedades postindustriales. Sí, pues allá se puede hablar de una sociedad postindustrial porque las industrias las trajeron a las zonas latinoamericanas, donde vienen exactamente a contaminar el aire, a contaminar el subsuelo, ¿no? Entonces, para nosotros la sociedad postindustrial no es exactamente lo que para ellos es. Para nosotros ese tipo de sociedades representa problemas específicos, ¿no? Toda la práctica de extracción, el neoextractivismo hay que rediscutirlo, ¿no? Y las prácticas de las mineras, de las petroleras, del fracking, incluso el tema de los parques eólicos también hay que discutirlo, los conceptos de economía verde, contabilidad ambiental, el tema de las energías verdes, todo eso hay que resignificarlo desde América Latina con autores latinoamericanos, indudablemente. Eso no implica no conocer a las tradiciones europeas y sajonas estadounidenses, pero con nuestra particularidad, como dice Enrique Dussel, con un locus de enunciación específico, te lleva a redimensionar la discusión, ¿no? Entonces, yo dejaría por el momento ahí mi pequeña introducción y le daríamos la palabra a Luis Ángel y a José Gerardo. Son integrantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y van a presentar la ponencia El agua se vende, contaminación ambiental, y al poner la presentación me quitaron mi programa, ya no lo pude ver. Pero bueno, adelante Luis y José, por favor. No, ya, déjenlo, no pasa nada. Adelante, por favor. Ok. Pues buen día a todos y a todas. Es un placer y un gusto participar en este Congreso Internacional de Análisis Organizacional. Y pues es grato encontrarse con este tipo de espacios que promueven la investigación en pro no solamente de las organizaciones, sino del mundo en el que estamos inmersos. Y bueno, a continuación presentaremos el tema El agua se vende, contaminación ambiental, complacencia legal para las organizaciones empresariales y escasez. La agenda de nuestra ponencia será la siguiente. En la introducción, en un segundo momento tendremos crisis del agua en México, después tenemos costos sociales, en un cuarto momento cambio de paradigmas y la utilización del agua, y en un quinto momento conclusiones. Buen día a todos. Como tal, el presente trabajo parte de un análisis organizacional. Aquí lo que estudiamos prácticamente Estatal del Agua de Jalisco, que prácticamente presenta un estudio en el río Santiago en 2009, pero este es publicado hasta 2020 por parte de el gobierno como tal de Jalisco, y ahí empezamos a observar una serie de problemáticas como son la contaminación del agua, principalmente en el río Santiago, pero esto genera muchas enfermedades de índole del agua, contaminación, infección, como son poliomielitis, diarrea, que son principales enfermedades que causan alrededor de 3 millones de muertes al año a nivel mundial. Esto va a resignificar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, porque mencionan en el apartado 6 agua y saneamiento, agua limpia y saneamiento, pero esto hay que reconsiderarlo porque como tal el agua es un eje transversal en todos estos objetivos de desarrollo. Si hablamos de hambre cero, necesitamos agua.
Y por ende esto es muy importante, así que hay que reconsiderar estos objetivos, esta agenda política y sobre todo a nivel mundial, y también tener pertinencia sobre lo que nos señala los FAM acerca de los cuidados del trabajo, los trabajos del cuidado como son en el hogar, porque esto afecta principalmente a las mujeres, que son las encargadas del hogar, con lo que es el acarreo de agua, significa pérdidas de tiempo y también trabajos pesados para ellas principalmente. Bueno, vamos a entrar a la parte de crisis del agua. Como sabemos, el neoliberalismo lleva en México un poco más de 30 años, y el cual se ha encargado de desmantelar un poco la economía nacional. Y esto es derivado de la imposición de políticas económicas y financieras por la deuda pública externa, que pues en particular ha favorecido a los sectores empresariales y políticos, ya sean nacionales como tal o extranjeros, mediante una inversión que solo aumenta la riqueza de un pequeño grupo de empresarios y de políticos. Este neoliberalismo, pues como sabemos, su objetivo solamente son las ganancias, ¿no? Y todo va en detrimento de la vida. Entonces, a ellos no les importa si arrasan con comunidades, con poblaciones, con vidas mismas. Pero no solamente es el neoliberalismo, sino hay más factores que consolidan la producción y la reproducción del sistema capitalista. Por mencionar solamente algunos, pues están las escuelas que enseñan y replican modelos funcionalistas, o también el gobierno que pues está a expensas de a lo que dictan los organismos internacionales. Ahora bien, la crisis del agua en México también tiene una relación directa con los famosos megaproyectos, con su desarrollo, y derivado de estos, el suministro de agua se ha vuelto un negocio, porque pues, prácticamente quieren acaparar los que ganan estos megaproyectos, acaparan todo este negocio del agua, toda esta agua se destina a ellos, y dejando en escasez a comunidades. Esto involucra gobiernos, empresas e instancias académicas que por más de 10 años han ocultado problemáticas de contaminación ambiental, complacencia legal para las organizaciones empresariales, y también se ha ocultado el tema de la escasez de agua potable, que últimamente ha salido un poco más a la luz en muchas poblaciones. Sobre todo se ha visto mucho movimiento de pipas y negocio del agua con todo este servicio que es muy caro en algunas zonas. Entonces, como se puede ver, es todo un negocio ahí entre gobierno y particulares. Ahora bien, en la diapositiva que se está presentando en este momento, tenemos datos duros de la crisis del agua en México. Solamente se mencionarán algunos que se creen más potentes, digamos, para efectos de esta presentación, que es más del 70% de los ríos y lagos y presas presentan algún grado de contaminación. También por ahí vemos que se pierde entre el 30 y 50% del líquido por fugas en las redes de distribución. Aquí tenemos una enfermedad como la diarrea, que es la principal enfermedad intestinal en nuestro país, y se calcula que al año se producen 5.521 casos por cada 100.000 habitantes. De los 13.9 miles de hectómetros cúbicos de aguas residuales que se generan al año, solo se trata un 37.8%, y 9 millones de los habitantes no tienen servicio de agua potable y 10.5 millones no cuentan con alcantarillado. O sea, son datos que realmente nos ponen a pensar toda esta coyuntura que tenemos del agua en México. Además, también la Conavio nos muestra que más del 50% del agua utilizada en México para la agricultura se desperdicia en infraestructuras ineficientes y que ya están obsoletas. O sea, ya prácticamente no sirven y se sigue gastando en eso. Asimismo, 122 millones de metros cúbicos son extraídos cada año por la industria del agua, refresco y cerveza en México. Esto es equivalente al consumo de agua de 3.5 millones de personas en un año, según datos de Conagua, que son datos para alarmarse y poner ahí particular atención. Asimismo, de acuerdo con el informe de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, cabe señalar que este estudio fue realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el año 2009 se detectaron que los principales
elementos tóxicos que se encuentran en este río es el cadmio, el mercurio, el benceno, el plomo y el arsénico, asimismo como lo que son conocidos como compuestos orgánicos persistentes, o también señalados como COP, que regularmente son plaguicidas, prohibidos por su uso tan elevado que daña la salud, y entre algunos de ellos está la aldrina, el clordano y el heptacloro. Esta contaminación señala tres costos sociales, principalmente la contaminación ambiental, porque prácticamente el agua de los ríos contiene desechos tóxicos, no solamente lo que son minerales, muchas veces se señala que las mineras son las principales causantes de este daño, pero ahorita vamos a ver que hay más empresas que también están influyendo en este tipo de causa accidental o muerte. También la complacencia legal para este tipo de empresas, toda vez que este estudio se señala después de 10 años de su realización, y esto pues demuestra una falta de ética social, prácticamente aplican una ética normativa, pero que afecta a toda la sociedad. Y también la problemática más que va en aumento es la escasez del agua potable. Prácticamente sin agua no hay vida, eso está demostrado científicamente. Una persona puede pasar 30 días sin comer algún alimento, pero no más de 7 días sin beber agua. Por otra parte, aquí desde una perspectiva de los estudios organizacionales, retomamos al autor que es Tony Walter, que él nos señala que la muerte afecta a las organizaciones, pero también las organizaciones pueden causar o incidir en actos de muerte, que esto es muy importante. Y aquí prácticamente lo que retomamos es 21 empresas. 2 minutos. Ok, gracias. 21 empresas que prácticamente han afectado a este río, y entre ellas pues prácticamente vemos que 6, es decir, casi el 30%, tienen el distintivo Empresa Socialmente Responsable, que es un reconocimiento de sustentabilidad y responsabilidad social, pero que prácticamente vemos que no se cumple. En 2020, algunas de ellas son Casa Cuervo, Urrea Herramientas Profesionales, Envases Universales de México, Nestlé, que por más de 17 años ha recibido este distintivo, Senmina y entre otras. Y bueno, cambio de paradigma en la utilización del agua en México. Aquí es de vital importancia que la población tenga una educación ambiental adecuada y que se generen espacios desde la educación básica para concientizar a las nuevas generaciones y que no pasen desapercibidas noticias como la muerte de un niño en el río Santiago de Jalisco, que falleció a causa de concentración de metales pesados en su organismo. También es fundamental que se respete la identidad, la autonomía y la territorialidad de las comunidades, que no se les despoje de los mismos, porque esto dará pie a lo que se busca para toda la comunidad, que es el bien común y el buen vivir. Y las acciones por crear un mundo alternativo, por una sociedad sustentable, pasan entonces por la construcción o ensanchamiento del poder social o ciudadano. Es decir, que las personas se conviertan en participantes activos, que ellos mismos propicien los cambios que detonarán en el bien común y en el buen vivir. Finalmente, llegamos a la conclusión que el precio por el agua prácticamente es la vida. Tomar agua insalubre y carencia de líquido vital prácticamente son casos de muerte a nivel mundial, y es importante concientizar a la población sobre su utilización, y una planificación del agua es una gran cooperación, colaboración y compromiso. Por ello es importante señalar que sin ríos no hay agua y sin agua no hay vida. Gracias por su participación. Excelente inicio de congreso. Ok, pues muchas gracias, José y Luis. Son un par de alumnos de la maestría en estudios organizacionales. Los felicito por su exposición. Qué bueno que se animaron. Y ahorita, yo creo que acabando la ronda, hacemos la mesa de debates. ¿Usted qué opina, doctora Nava? Sí, sí, me parece perfecto. Que podemos, sí. Entonces, sí, la oigo, doctora. Sí, al final, doctor. Bueno, ok, al final, perfecto. Muy bien, entonces, sigue la maestra Maravedi Bonilla Cancino con la ponencia La dinámica de la responsabilidad social bajo los enfoques de las lógicas institucionales y el análisis estratégico. Está haciendo su doctorado en la UAM, Unidad Iztapalapa, también en estudios organizacionales, y es una antigua alumna
de la UAM Azcapotzalco. Hola, Maravilla, un gusto. Hola, buen día. Es todo tuyo escenario y la misma dinámica, así que te oímos, Mara, por favor. Ok. Solo pongo mi presentación o me la ponen. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Ok, gracias. te ve, Bueno, todo bien. yo me presento aquí en este congreso con la modalidad de presentar una propuesta de mi proyecto de investigación, el cual es una primera aproximación que se irá redefiniendo y mejorando conforme se vaya avanzando en la investigación y en medida que el marco teórico me lo permite y lo sustente. Es decir, que algunas de las especificidades que se exponen aquí no se pudieron concretar, ya que en términos metodológicos puede cambiar la teoría, pero en principio lo que pienso es que se puede abordar este tema por medio de dos grandes temáticas, que es el análisis estratégico y las lógicas institucionales, en el sentido de apostar por una visión integral que va desde el individuo hasta el ambiente. Así, el presente trabajo lleva por nombre la dinámica de la responsabilidad social bajo los enfoques de las lógicas institucionales y el análisis estratégico. Otro aspecto importante a mencionarles o comentarles es que todavía no cuento con la organización que me permita desarrollar la investigación, pero en principio uno de los parámetros que tomaré en cuenta para la selección de la organización será que cuente con prácticas de responsabilidad social. También en función del tipo de la organización, me va a definir mucho hacia dónde enfocar el estudio, ya sea por las dos perspectivas que menciono o incluso una. Bueno, en este sentido, en función de presentarles mi proyecto de investigación, empezaré con la problemática de investigación, la cual deriva de entender a la responsabilidad social como un problema coyuntural que empieza en los años 70, pero que ahora se hace mucho más evidente. Y a lo que yo apuesto por lo que he investigado es que no ha sido tratado organizacionalmente, y lo que pretendo hacer es mostrar la pertinencia de dicho fenómeno para abordarlo organizacionalmente. Sin embargo, de toda esa amplia gama que implica lo organizacional, yo solo lo quiero abordar a dos grandes enfoques, que son las lógicas institucionales y el análisis estratégico. Por tanto, mi problemática deriva en que no hay un desarrollo organizacional de la responsabilidad social, siendo una problemática de corte teórico y que se vuelve problemática para nosotros que nos encontramos en este campo, porque precisamente se trata de estudiar los fenómenos organizacionalmente. Por ende, lo que pretendo es empezar a contribuir en esta construcción de una perspectiva organizacional. Por tanto, me apoyo en el autor Montaño, en el que dice que el estudio de la responsabilidad social se vuelve necesario y complejo. Necesario debido a que hay poco estudio organizacional y reflexión teórica y empírica al respecto, y complejo debido a los grandes o diversos niveles que entreteje la naturaleza. En este sentido, si bien el tema de la responsabilidad social o el concepto de la responsabilidad social es polisémico, ambiguo y complejo, yo parto de una noción muy básica y que incluso conforme avance la investigación, esta podrá ser rebasada, pero para principios de esta comunicación abordo este concepto de responsabilidad social que es del autor Chalat, que es el que pueden ver en la pantalla. Y en este sentido, partiendo de la problemática, las preguntas de investigación que pueden sustentar esta problemática
no sé si me pueden cambiar la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Mi pregunta principal es cómo se desarrolla la dinámica de la responsabilidad social en una organización a partir de las lógicas institucionales y de los mecanismos de regulación. De ello derivan preguntas específicas en cuanto a las lógicas institucionales y en cuanto al análisis estratégico, que del análisis estratégico lo que me importa en específico son los mecanismos de regulación, que es lo que aparece en la pantalla cada una de las preguntas. Si me pueden cambiar la siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, se pretende desarrollar elementos que sustenten las preguntas que aparecieron en la diapositiva anterior, y la forma en que puedo abordar para que sustenten estas preguntas, pues serían por medio de 3 grandes apartados, que sería la responsabilidad social, lógicas institucionales y análisis estratégico. También se puede plantear un cuarto apartado, dependiendo de la organización que se elija y si es muy específica. El apartado primero de responsabilidad social es el principal, ya que es el fenómeno que se va a estudiar y es el que va a guiar toda la investigación. En ella se propone o se ha trabajado en específico en este apartado sobre 3 grandes partes. La primera, hice una investigación de al menos 6 handbooks en los cuales se hizo una revisión de cada uno de ellos, de todos los artículos que podrían aportar a esta investigación. En la primera etapa fue de manera muy general, ahora ya se hizo una segunda etapa con una revisión más específica de cada uno de los artículos, en lo cual cambiaron las categorías que formé y las subcategorías, que más adelante se los mostraré. También se propone una segunda etapa, que fueron la revisión de bases de datos, como Cielo, EBSCO, Redalic, con un criterio de búsqueda que tuviera en las palabras clave, título o abstract, la palabra responsabilidad social, artículos en inglés y en español, así como la responsabilidad social en relación con los estudios organizacionales y la teoría de la organización. De acuerdo a esta búsqueda, o sea, como se restringió por los parámetros, se generaron muy pocos artículos, lo que nos hace evidente la falta de investigación de la responsabilidad social desde el campo de las organizaciones. También ahora me encuentro en la tercera etapa de la revisión de bases de datos de redes que tienen que ver con el estudio de las organizaciones, como Remineo y Red Pilares, para ver qué se ha desarrollado organizacionalmente y en específico en cuanto al contexto mexicano. Esta es lo que aparece en las diapositivas, lo que se ha generado de primero empecé con estas categorías, que eran 6, pero ahora ya se redefinieron a 8 categorías que han cambiado. Bueno, el segundo apartado sería la de lógicas institucionales, que se trabajaría con los autores de teoría institucional, y parto de la noción de lógicas institucionales de Thornton y Ocasio, para ver cómo estas lógicas repercuten en las prácticas de responsabilidad social, ya que las lógicas institucionales son supraorganizacionales y por ende determinan o tienen efecto en la acción de las prácticas de responsabilidad social o en el individuo. El tercer apartado, que sería el de análisis estratégico, parto de los autores Crosser y Friedman sobre todo el sistema de acción concreto, para entender todo ese sistema de acción concreto y llegar por ende a los mecanismos de regulación, que es en específico lo que me importa, qué mecanismos determinan las prácticas de responsabilidad social, o en su caso, si las prácticas de responsabilidad social se vuelven los propios mecanismos de regulación. Parto de dos enfoques un tanto opuestos, que son las lógicas institucionales y el análisis estratégico. Las lógicas institucionales, que son un determinismo y que por ende caen en el nivel cognitivo del individuo, ya que se basan en seguir la regla, y el análisis estratégico pues es por el voluntarismo, es decir, se basan en el propio interés.
pero lo que yo quiero hacer o que propongo en el trabajo en extenso, que ahora pues no lo pude desarrollar por cuestiones de tiempo, es generar un empalme entre esas dos perspectivas y por ello recurro a otros autores para generar ese empalme entre esas dos perspectivas. Por último, lo que se refiere al metodológico, al apartado metodológico, aunque no tengo organización, pero sin embargo, en cuanto al fenómeno que pretendo estudiar y al tipo de preguntas que generé, se plantea o se pretende que lo más idóneo para este estudio sea un enfoque cualitativo con una dinámica con un diseño de caso de estudio y herramientas metodológicas como entrevista, observación y revisión documental de la organización en específico. Y pues eso sería todo. Me parece que el doctor Carlos Juan salió de la sesión, ahorita yo creo que se conecta. Muchas gracias, Mara Bedi, por la participación en la mesa. Muy atinados los comentarios. Como decía el doctor, al final abrimos espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ok, gracias. Damos el seguimiento a la participación de Julio César Mendoza Marín y Joaquín Jiménez Huerta, ambos de Universidad Veracruzana. La primera ponencia que nos presentan es Metavaloración del enfoque de cuenca social como modelo de gestión del territorio, el caso de Sendas AC, como miembro de la coalición de organizaciones de la bioregión Jamapa Antigua, Cobija. Y ellos siguen también, de una vez hacemos la presentación, su segunda participación en esta mesa con un acercamiento teórico al enfoque de cuenca social. Julio y Joaquín, ¿estarán por aquí? Doctor Carlos, creo que Julio y Joaquín están. Yo no los veo. No, yo los nombré al principio y no habían, no se habían conectado, y después ya que íbamos a empezar otra, ya formalmente, tampoco se habían conectado. Entonces yo creo que no están, estoy viendo aquí. Sí. No está, no, creo que no están. Entonces ellos tal tienen vez, dos participaciones. Ajá. La 3 y la 4. Pero, exactamente. Podríamos preguntar si está Henry Weber Adolf. No, tampoco se encuentra. Es decir, que las últimas 3 participaciones no se encuentran. Buenos días, una disculpa. Buenos días, Henry. Sí, estoy disponible. Bueno, me acabo de conectar. Entonces, te tocará a ti. ¿Lo presenta usted, doctora, por favor? No, creo que no me vio. Bueno, bien, Henry, te toca a ti participar. Déjame, te presento. Tú perteneces a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y vas a presentar Organización de la Información y la Dualidad Financiera en torno al desarrollo social y económico. Bienvenido, Henry. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, permíteme un momento nada más. Sí, solo un minuto, por favor. Muchas gracias por su paciencia.
Henry. Ok, sí, permítame. Voy a presentar mi... Ok, un momento. Ok, sí, Ok. creo que ya lo tengo. Ok, ¿todos ven mi pantalla? Perfecto. Sí, sí se ve y se oye bien. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces sí, me presento. Mi nombre es Henry Weber Adolf, egresado de la licenciatura de Economía en la UAM Azcapotzalco y actualmente estudiando posgrado en Ciencias Administrativas. Y bueno, el tema de mi proyecto de investigación, bueno, por el momento digamos como tema tentativo, bueno, título tentativo es Organización de la informalidad y dualidad financiera en el entorno social y económico. Bueno, primero vamos a proceder por la definición de los conceptos claves. El título, pues hablamos de dualidad financiero, que se caracteriza generalmente por la existencia de dos sectores financieros, digamos, el sector formal y el sector informal. Y eso de la, digamos, cuando mencionamos informalidad, pues así, digamos, normalmente la informalidad puede definirse como un conjunto de actividades que tienen lugar fuera de cualquier regulación o supervisión de las autoridades competentes. Y el desarrollo económico y social, eso, digamos, exige que la administración en general consulte la forma como se puede satisfacer las necesidades de la sociedad. Y esta sociedad que ha tomado conciencia de sus problemas y considera que tiene el potencial que puede ser utilizado para lograr objetivos de alto nivel de bienestar. Henry, pon tu presentación justo en modo presentación para poderla ver, porque está nada más como en abierto desde PowerPoint. Sí. Dale en presentación. Gracias, Henry. Ok. A ver. Perdón. Está. Bueno, ¿sí se ve? Perfectamente, así está bien. Gracias. Perfecto. Ok. Sí, nada más permítame un momento. Ok, perfecto. Así, perdón, permítame. Ok. Bueno, sí, continuamos. Adelante. Entonces, muchas gracias. Sí, y para el problema, pues, perdón. Ok, para el planteamiento del problema de investigación, pues hay ese autor, Pesco, que menciona que la informalidad se podría traducir en una buena, mala práctica. Y aparte es sorprendente notar el número de personas que carecen de condiciones de trabajo adecuadas y de garantías laborales. Pocos empleos de buena calidad, insuficiente protección social, mala administración y baja eficiencia son como algunos obstáculos a los que se enfrenta la gente que cae en la informalidad.
Y más bien hay que mencionar que para este proyecto de investigación, la informalidad no es tal cual considerada como, digamos, el principal problema. Más bien es como una alternativa para poder salir de más bien situaciones. Ok, bueno, el objetivo central del trabajo es, permíteme, ok. Si el objetivo central del trabajo es buscar analizar formas de organización en las que la informalidad y la formalidad como prácticas pueden contribuir a una mejor política urbana en México. Y la pregunta predominante de este tema sería de qué manera la existencia y el dinamismo del sector informal influye en el dualismo de las estructuras financieras y sociales. Ok, permíteme. Ok. Y digamos que ese trabajo también, para resaltar la importancia de la informalidad, pues se va a analizar desde causas de orden social y causas de orden económica. En primer lugar, digamos, para las causas de orden social, el sector informal está de cierto modo superando al sector formal, y esto a un ritmo preocupante. Y eso sí lo podemos notar, digamos, en la vida cotidiana. Y sí, por ejemplo, no hace falta, digamos, salir de la puerta de tu casa o ir, por ejemplo, en el metro para presenciar actividades informales. Y la falta de oportunidades sociales justifica en gran medida la expansión del sector informal también. Y dentro de las causas económicas, es necesario destacar que la actividad informal se puede apreciar como una estrategia de supervivencia. Puede entonces crear empleos e incluso hasta contribuir al Producto Interno Bruto de una sociedad. Y las actividades informales se convierten por lo general en la única alternativa para los desempleados y para los recién llegados al mercado laboral. Y hay un autor, Vidrovich, que menciona que la actividad informal no puede sacar una sociedad en desarrollo de ninguna crisis. Sin embargo, proporciona la mayor parte de empleos urbanos. Pues esa situación que también estamos viviendo en la actualidad por lo de la pandemia, pues muchos empleos formales han sido cerrados y la gente lo que hace para sobrevivir es recurrir a actividades informales y más bien para poder solventar sus gastos y todo eso. Y en fin, por sus funciones productiva y factor de redistribución, las actividades informales desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio del sistema social, es decir, es una válvula de equilibrio y evita el ahogo del orden público en los centros urbanos en general, por lo que tiene consecuencias positivas en términos de integración económica, cohesión social y regulación. Y bueno, muchas gracias. Muy bien, Henry Adolf. Muchas gracias por tu presentación. Entonces, dado Gracias. que, bueno, a ver, Julio César Mendoza y Joaquín Jiménez Huerta, ¿no? Bueno, entonces, no se ven conectados.
y por lo tanto damos pauta, supongo que a una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera tomar un comentario, crítica. Es todo suyo el escenario, por favor. ¿Nadie quiere comentar nada? Te veo como pensativo, Luis. Es que, que veo a los ponentes, entonces, aprovechando que te veo por ahí, si quieres contar algo, José León, Maravedi, que ya se volvió a conectar. Perdón, a mí me sacó hace rato, ya al final de la presentación de Maravedi, pero qué bien, Maravedi, te felicito lo que alcancé a ver, que fueron ya la última lámina. Has trabajado mucho, y ya no lo dije, pero te lo digo aquí en público. Qué bueno, Mara. Bueno, me gustaría, ¿tiene algo que Está cortando, doctor. Sí, sí, pero ustedes pueden llevar la plática. Si se me corta, a mí ya me sacó, pero ¿alguien quiere decir algo? De los presentes que quieran contribuir, apoyar, hacer alguna observación, compartir tan solo, ¿no, doctor Carlos? Me parece que la mesa, esta mesa de sustentabilidad y responsabilidad social, precisamente nos abre el pensamiento, pues, para decir cómo está estos conceptos, cómo están estos conceptos abordados por cada uno de los perfiles que están aquí presentándose. Entonces yo creo que nos da para tener un poquito de debate y de reflexión sobre lo que los compañeros nos acaban de compartir en torno a estas dos categorías que por ahí alguno decía, sobre todo en la primera presentación sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que bien se acomodan perfectamente y hacen un cruce transversal con todos los conocimientos. Y posteriormente con la presentación de Mara, con esta construcción teórica metodológica que estás haciendo en tu presentación, a mí me parece que vas por muy buen camino. Y por último, Henry Adolf, me parece que has tocado dos puntos importantes, ¿no? La cuestión de la formalidad y la informalidad y cómo estas contribuyen a la elaboración, gestión, proyección de políticas públicas y que finalmente nos abren la puerta pues para pensar si como ciudadanos somos responsablemente sociales, ¿no? Algo que entre las tres pláticas, y perdón, doctor Carlos, pero ya tomé la palabra para un poquito provocar esta dinámica, hablan mucho de los conceptos social, el concepto económico, y yo le pondría un tercer concepto que es pues precisamente la sostenibilidad, ¿no? Y que alrededor de estos tres, la parte social, económica y lo sostenible, pues precisamente nos da una postura para que como ciudadanos tengamos precisamente un cómo actuar frente a la administración económica de la naturaleza, ¿no? Yo creo que los tres ponentes han sido importantes y pilares estructurales pues para esta mesa y les dejo la voz pues para que comuniquemos, ¿no? Si alguien más tiene alguna reflexión. Gracias, doctor Carlos. Bueno, a mí en particular me gustaría o presenté justamente mi proyecto de investigación para justamente me retroalimenten o me generen hacia dónde llevar mi investigación, es decir, si va bien o darme nuevas ideas hacia dónde llevar este proyecto de investigación. Ahora, como lo comenté, solo me encuentro en la primer parte o en el primer apartado de responsabilidad social. Sin embargo, o sea, ahora que he estado investigando y investigando, o sea, es una inmensidad de literatura que la verdad, o sea, ya estoy en el punto de qué más o no, no sé hacia dónde llevarla. Entonces, no sé, ustedes que tienen diferentes visiones, si podrían ayudarme en esa parte o el doctor Carlos Juan, que tiene muchísima experiencia al respecto, me gustaría que me diera algunas sugerencias o opiniones sobre mi proyecto. Y bueno, es eso, nada más. Realmente quisiera retroalimentación sobre mi proyecto.
Pienso que el doctor Carlos nuevamente está fuera de la desconectado. sesión, sí, pero fíjate, cuando tú hablabas, Mara, de las cuestiones de responsabilidad social, empresarial y corporativa, a mí se me vino a la mente la responsabilidad social universitaria, que a veces a través de la educación en nivel superior podríamos, y creo que desde antes, porque el primer caso, la primera presentación decían, desde la educación básica tendríamos que educar a los ciudadanos en términos de responsabilidad social, pero la responsabilidad social universitaria hoy día también está tomando, me parece que fuerza, porque pues antes la universidad como tal no te educaba, ¿no? No te educaba pues para ser responsable socialmente, ¿no? Y las universidades creo que tienen una carta de presentación muy fuerte ante la sociedad porque pues son estas instituciones que regulan el avance de la ciencia y aunque la responsabilidad social no es como tal una ciencia, ¿no? Pero es un campo disciplinar que puede abarcar muchas disciplinas. En turismo, por ejemplo, que es mi área, la consideramos mucho. Entonces, me parece que, no sé si en términos de responsabilidad social universitaria, evaluar programas de estudio que le abonen, que sean punta de lanza en cómo cuidamos al entorno y a la naturaleza desde las casas de estudio, ¿no? Desde las universidades. Okay. Aquí tenemos de nuevo al doctor Carlos que está, me parece que está entrando. No sé si, doctor Perdón, Carlos. me volvió a desconectar. Voy a dejar la cámara fija para ver si así consume menos. En general no tengo problemas, pero hoy Sí. ahorita he tenido muchos, perdón. Mara preguntaba y te cuestionaba un poquito si tenías algún comentario específico a partir de tu expertise sobre su tema de investigación. A ella le gustaría recibir una observación tuya. Sí, bueno, mencionó algo a partir de Montaño, ¿no? Ujú. De la complejidad ambiental y entonces yo pensé, no, efectivamente, hay una categoría de la ecología política que es exactamente complejidad ambiental. Yo creo que sí hay que trabajarla en amplitud, porque las nuevas ciencias son las ciencias de la complejidad, ¿no? Propiamente. Sí, claro. Eso es el siglo XXI. Antes es estar, por decirlo metafóricamente, como en la Edad Media, ¿no? Entonces, hay que desarrollar la complejidad ambiental. Y Enrique Deff tiene varios libros, pero uno que se llama Aventuras de la Epistemología Ambiental, ¿no? Es un libro chiquito que me parece que es bastante accesible. Y efectivamente, de lo que se trata es de que son campos de estudio interdisciplinarios, ¿no? Multidisciplinarios. No puede haber solamente una disciplina abordando estos temas. Son cuestiones ecológicas, ¿no? Que puede haber biólogos, químicos, sociólogos, economistas, etcétera, ¿no? Entonces hay un campo muy, muy fructífero por esta cuestión. En todo caso, lo que me llamó la atención con respecto a tu presentación, y que hay que pensar bien, es la organización que vas a estudiar, ¿no? Sí. Porque eso orienta mucho la búsqueda de bibliografía, las preguntas que te haces, porque por un lado está que has hecho una gran exploración, ¿no? Bibliográfica, hemerográfica, en línea, ¿no? Y Sí. eso lleva, ya, bueno, pues tú lo sabes, ya como Sí. doctorante, no te lleva 3 minutos, ¿no? Cuando uno está en la licenciatura, uno dice, le dedico pues, 2 horas y ya hice mucho, ¿no? No, esto te lleva meses, ¿no? Así Meses, sí. de trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Y que más se va acumulando y después se convierte en años de búsqueda De bibliográfica, nada más en ese nivel, ¿no? Sí, Entonces claro. tú se ve que ya has trabajado mucho, pero eso es una virtud, indudablemente, pero también es un problema, porque como no tienes una organización, Ajá. pues la temática se desborda, ¿no? Entonces, porque la organización te limitaría el problema. Ya no es un problema teórico nada más, sino es un problema empírico. ¿Qué quieres estudiar de la organización? O de algún caso. Por ejemplo, Luis y Ángel, no es el mismo, Luis y José, son los dos, decían, el agua te envenena, ¿no? Entonces, va hacia allá, ¿no? Entonces van viendo prácticas empresariales ya más limitadas en algún sentido y lo fueron llevando hacia una empresa, ¿no? Y un caso, ¿no?
Sí, Entonces en tú, específico. ajá, entonces tú tendrías que ir así para seleccionar de toda la inmensidad de bibliografía que tienes, cuál es la pertinente. Porque a todos nos ha pasado en la vida que nos sentimos desbordados. Es muchísima Sí. información. Y entre más buscas, hay más información y se abre otra beta y otra beta. Y bueno, ahí hay que ponerle un límite, pero ese límite no lo puedes poner tú. Quien lo pone es el problema de investigación, el objeto de investigación y el objetivo. O sea, son tres cosas. El objeto de investigación es, en este caso, sería como la empresa que vas a trabajar. Ajá. Y a partir de esa empresa que tiene ciertos problemas fácticos, son, son estudiados desde tu perspectiva con las teorías que has buscado. Entonces ahí se plantea un problema de investigación ya con que se va acotando, ¿no? Con la realidad. Así se plantea el problema. Y luego, por otro lado, se plantea un objetivo de investigación también. Ujú. Pero entonces hay una relación, y esto es algo que hay que tener siempre en cuenta, entre la teoría y la realidad. Tú tienes que mostrarnos esa relación, pero como ahorita estás más en la teoría, lo cual está bien, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que vas mal, ni mucho menos, es parte de la formación y todo bien, Mara. Pero si tú no le pones de repente ya la realidad, pues ya no sabes hacia dónde vas. Digo, y está bien, te puedes ir por la teoría otros 30 años, pero para el posgrado sí se requiere un objeto de estudio. Estudio. Y eso hay que tenerlo. Entonces yo creo que vas muy bien. Yo sí le apostaría más al estudio de la complejidad ambiental. Ok. Eso te va a dar mucho juego teórico, por un lado, te va a meter a los debates muy, muy contemporáneos y a definir ya de manera urgente tu objeto de estudio. De estudio. Yo por mi parte sería eso. Veo que ya la doctora Rosiluz va a hablar. Perfecto, Rosiluz. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Pues antes que nada yo los felicito en principio por abordar estos temas, porque bueno, yo en este congreso participo como ponente en otra mesa que es la de nuevas formas de producción, organización y consumo. Bueno, yo soy economista, pero yo, bueno, tengo una pregunta para todos los ponentes, si es posible que cada uno dé su pequeña contribución a mi pregunta en este tema de la sustentabilidad y la responsabilidad. Y yo les preguntaría si ustedes están aportando algo a este tema, tanto al de la sustentabilidad y aterrizando la sustentabilidad en todas las ópticas y la discusión en la que se ha abierto, ¿no? Desde lo económico, social, ambiental, territorial incluso, ¿no? Y esto, bueno, ese en un principio, ¿cuál sería la principal aportación de ustedes a la línea de la sustentabilidad desde sus trabajos, incluso si están en una revisión teórica? Y sobre todo los que ya están trabajando como un caso de aplicación, ¿no? ¿Cuál sería la principal aportación sobre el tema de la sustentabilidad y sobre el tema de la responsabilidad? Que esto abarca las dos aristas, ¿no? Y un poquito comentarles, sobre todo a Mara, que decía, bueno, yo todavía estoy planteando mi estudio, compartir un poquito. Por ejemplo, yo de la tesis doctoral estoy más enfocada, me enfoqué desde ahí, bueno, me enfoqué desde ahí, desde la licenciatura, sobre las organizaciones de la economía social. Al principio y hasta la fecha seguimos trabajando con cooperativas, pero también con organizaciones comunitarias y vecinales. Y ahí es donde empieza a trascender un poquito el tema en cuestiones de cómo van cambiando todas estas metodologías y teorías o marcos teóricos hacia la construcción de nuestras necesidades de explicar un caso, ¿no? O cómo el objeto nos va redirigiendo, por eso es importante hacerlo.
Después, las organizaciones vecinales las empezamos a estudiar, digo empezamos porque somos un grupo de profesores y en específico una servidora, porque tratamos el tema muy complejo, y aquí viene muy complejo, de los humedales urbanos y la lucha entre la productividad inmediata y el bienestar de largo plazo, ¿no? Entre conservarlos, explotarlos, rellenarlos, perderlos. Y siendo yo economista, por ejemplo, ¿cómo lo abordamos desde el punto de las organizaciones? Fue a través de métodos de intervención social. Por eso vamos cambiando, ¿no? Entre estructuras diferentes, atenciones diferentes, ¿no? Entonces es nada más como para compartirle a Mara que sí cambia mucho el estudio cuando uno define la organización en la que va a estudiar. Yo de verdad es un poquito salir y hay demasiados casos, pero si no tienes, en Cancún hay demasiados. Ahí está todos los humedales que son, de hecho, están detrás de ellos movimientos sociales, movimientos urbanos que están enfocados hacia la sustentabilidad y donde el tema de la complejidad es pertinente, porque no puedes olvidar lo ambiental, estás hablando de un fenómeno natural, pero tampoco puedes olvidar lo productivo. O sea, Cancún fue creado para que muchas personas, incluso del centro de la República, tuvieran sustento. Y pues es un lugar que empezó con inversión pública y inversión extranjera directa, no es algo que pueda desaparecer de un momento a otro, ¿no? Entonces ahí se enfoca los límites, ¿no? Hasta dónde podemos llegar y demás. Bueno, ese sería como un comentario y abierta igual a cualquier comentario o si quieres más información y demás, pero esos son casos que todavía no los han abordado desde la complejidad. Y lo último que les quería decir, antes de que se desconecten, hicimos una propuesta en las mesas, esto para Katia y Franco, si me están escuchando, que creo que sí. Hicimos una propuesta de que antes de que nos desconectemos al final de la mesa, todos prendamos cámaras. O sea, ahí Carlos Juan y me parece que Celeste, la maestra que la doctora que está ayudando a coordinar, pidan a todos que antes de finalizar la conexión de la mesa, todos prendan cámaras para que si por favor Franco, Katia, pueden tomar una foto grupal o una impresión de pantalla y que pase a la posteridad el conjunto de todos los que estamos, si es que eso es posible, si no, pues en varias ediciones. Y bueno, si los ponentes, bueno, concluyo, cierro mi micrófono y pues espero sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosiruz. Muy bien, no sé si empieza Mara, ya que está por aquí. Luego Luis y José responden las preguntas que la doctora ha planteado, por favor. Bueno, en específico, mi aportación que pretendo hacer o por qué me acerqué hacia ese tema de la responsabilidad social y sustentabilidad fue precisamente por inquietud, porque yo veía en el campo de estudios organizacionales que hablan poder, cultura, complejidad y sin embargo yo veo todos esos, o sea, se vuelve un fenómeno, pero a la vez es una perspectiva. Estudias la cultura como un fenómeno, pero también es una perspectiva. Sin embargo, o sea, no hay algo en específico, una teoría que te dirija hacia el tema de la responsabilidad social o sustentabilidad. En el caso de los estudios organizacionales, cuando yo veía, bueno, mi inquietud es hablar sobre responsabilidad social, ¿a qué autor me dirijo? Y no encontraba y no tenía respuestas. Entonces, básicamente, esa fue mi inquietud. Y yo quería encontrarme, o cuando me acerqué a este tema de, bueno, ¿qué teoría me acerco? Y no, o sea, la línea es inmensa. Entonces, básicamente, mi propuesta o mi aportación es empezar a construir esta línea de investigación de la responsabilidad social, pero dándole ese enfoque organizacional.
es decir, encontrar como un camino que me puedan leer y ver, o sea, ahora lo que yo estoy haciendo es toda esta investigación que hay inmensa y realmente yo no veo o no he encontrado que lo aborden desde un enfoque organizacional, sino más económico. Entonces, lo que yo pretendo es justamente como empezar a construir esta perspectiva que es inmensa, pero pues ir poco a poco abonando en eso. Es por eso o esa es mi aportación. Muchas gracias, Mara. Luis y José, por favor. Sí, bueno, pues este tema de responsabilidad social y sustentabilidad, pues creo que está muy en boga, ¿no? Sobre todo últimamente entre los universitarios. Y creo que es un momento coyuntural el cual se tiene que aprovechar. Se puede decir que desde mi trinchera, lo que puede aportar, ahorita se están haciendo proyectos de manera conjunta al posgrado que estoy estudiando, que van encaminados a la economía social y solidaria, economías alternativas. Yo soy muy de la idea de que desde la educación se tiene que crear muchas bases. Entonces, de cierta manera, ha habido acercamientos a grupos de cooperativas, de organizaciones civiles, con las cuales se quiere empezar a generar, a dejar como que semillitas y también incluir a toda la comunidad universitaria es en un largo plazo, para que no solamente estén interesados en estos temas, ciencias sociales, ¿no? Que se puede decir que son los que están un poco más enfocados, sino la intención es que en un primer momento se llegue a las demás divisiones dentro de la UAM y de ahí esparcir este pensamiento de que tenemos que cambiar el chip, porque pues el mundo como lo conocemos ya se está acabando, ¿no? Y tenemos que empezar a aprovechar este momento que pues la pandemia misma nos está brindando, que pues prácticamente si no es ahora, pues cuándo será, ¿no? Está puesta a la mesa para generar un cambio y pues que realmente sea un cambio consciente, ¿no? Porque también se ha visto que desafortunadamente de repente se está poniendo muy de moda el tema de economías alternativas, sustentabilidad y responsabilidad social, y no se está yendo al fondo, no se está yendo a la raíz, nada más es como influencers, youtubers, periodistas, me estoy tomando una foto con alguien aquí de una cooperativa, me estoy tomando una foto con la población que está carente de recursos, pero no hacen un cambio de raíz, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cambiar todo ese pensamiento de a poquito, es algo complicado, no es de la noche a la mañana, pero desde la trinchera aquí en lo personal es eso, empezar así con grupos cooperativos, grupos de organizaciones civiles de economías alternativas y empezar a difundir ese pensamiento que afortunadamente desde la UAM, en particular desde la UAM Azcapotzalco, se están haciendo proyectos potentes que están apoyando este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces desde la educación creo que podemos generar ese cambio y pues qué mejor que todos nos vayamos incluyendo, ¿no? Todos vayamos entrando en esta dinámica para, ¿por qué no en un futuro decir, ok, quizás sigue el capitalismo, el neoliberalismo aquí, pero ya está una economía alternativa predominante, ¿no? Es un sueño, pero pues esperemos que se logre con el trabajo de todos. Muy bien. José, ¿quieres aportar algo más? Sí. Aquí Por favor. gracias, doctor. Desde estudios organizacionales prácticamente retomamos un tema muy prioritario que ha sido escasamente abordado, que es la muerte organizacional, que se utiliza como metafóricamente, principalmente en el ciclo de vida de las organizaciones. Pero aquí lo que retomamos es cómo estas organizaciones empresariales prácticamente influyen contra la vida de las personas, principalmente contaminando ríos. Creo que este es un tema importante porque no solamente lo vemos en este tipo de casos, sino también hay otros autores que han manejado en el caso de Petróleos Mexicanos la contaminación también de ríos y mares, pero esto ha afectado principalmente especies marítimas, ¿no? Desde que son tortugas, gansos, principalmente. Es aquí una contribución que también nosotros estamos poniendo sobre la mesa, no solamente como crítica, sino también la parte propositiva que es muy importante. Y como caso les podría señalar
el gobierno del agua en Baja California, que principalmente tomó este tercer sector, que es la parte ciudadana, donde dicen, ¿sabes qué? No se va a colocar una cervecera porque afecta a millones de habitantes. Esto es muy importante porque vemos el papel hegemónico de los actores no estatales que empiezan a tomar un papel relevante, y esto sobre todo tiene tres pilares, que es la colaboración, estar dispuesto a hacer un cambio, la cooperación, contribuir, y lo más importante, que es el compromiso, porque si no hay un compromiso, como bien lo señala Luis, dentro de una economía, es prácticamente nula la colaboración o la cooperación que se puede realizar. Se requiere que esto sea un cambio también ético. Aquí lo que nosotros proponemos es más una cuestión integradora, no solamente apostar por una economía normativa, porque esto, una ética normativa, que esto prácticamente establece, ok, voy a cumplir lo que dice el documento. Si el documento dice que se tiene que revelar dentro de 10 años, lo revelo hasta dentro de 10 años. Lo que estamos pretendiendo es integrar la ética social, donde dice, ok, hay una ética normativa, pero si tú estás afectando a la sociedad, esto tiene que ser, dar a conocer para que se pueda tomar alternativas, cambios. Creo que eso es muy importante, y también sobre todo la contribución que también ahí señala Luis, que esto no solamente tiene que ser educativo, sino también una cuestión familiar. Ya se habla de la responsabilidad social familiar, que prácticamente son valores, principios que se enseñan desde casa, y importante contribuir con la educación, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Señalarles que el agua ya no es un recurso inagotable, sino que cada día se está acabando, y sobre todo que es un derecho, porque la OSFAM también nos señala que si no hay agua, por decir en el caso de las mujeres, no tener este recurso, pues señala inconsistencias dentro de su cuidado, la salud, ¿no? Como es la menstruación. Esto ha afectado también a muchas mujeres, y sobre todo también con los cuidados del hogar, que prácticamente hoy nos dicen con la pandemia necesitas agua para estar constantemente lavándote las manos, pero ¿qué sucede si no tienes este recurso, no? No puedes ni siquiera comer, y esto pues va afectando no solamente en cuestiones sociales, sino también económicas. El hecho de que te ocupes de acarrear agua te quita tiempo, y esto al final pues va permeando y se va incrementando esta problemática a nivel social, económico, político. Sería el comentario, gracias. Muchas gracias, José. Pues sí, es un tema interesante todo esto, porque lo que se está discutiendo es un proyecto civilizatorio, ¿no? Dicen, el proyecto civilizatorio moderno europeo, que va a llevar la tendencia a la, decíamos, a la cosificación de la naturaleza, a verlo como un recurso ilimitado, y en el siglo XX se descubre como un problema esto, porque lo que está de por medio es la vida en el mediano y largo plazo de la humanidad, ¿no? Ahí es donde empieza la discusión, ¿no? Así, por los años 70 del siglo pasado, y a pesar de las cumbres de cambio climático, ¿no? A pesar de firmar ciertos convenios, ¿no? Como el protocolo de Kioto o los acuerdos de París de 2015, la dinámica de producción de gases de efecto invernadero por un lado, y de lo que se llama negentropía, ¿no? Energía negativa para el sistema, pues sigue en aumento, ¿no? Entonces, ese es un problema fundamental, porque es un tipo de racionalidad que requiere producir y que se consuma para que el sistema funcione, y esa racionalidad es destructiva frente a la propia naturaleza, ¿no? Y las condiciones de vida, ya sea que se contamine el agua, ¿no? El entorno, ¿no? No nada más el agua. Y al final de cuentas, surgen problemas sociales, ¿no? Así complejos por la tierra, y por lo que decía el último compañero que expuso propiamente, Henry, con respecto al desempleo, la informalidad. Entonces, esos temas habría que pensarlos también, porque al final de cuentas, lo que está en crisis no es el uso del agua, ¿no? Ni es el sector formal o informal.
lo que está en crisis es el modelo civilizatorio. Entonces, lo que tenemos que rescatar, y a partir de lo que decían de los proyectos que tiene la UAM, Azcapotzalco, de economía solidaria, ¿no? Y me parecen muy, muy interesantes, es que se integran, ¿no? a otras perspectivas civilizatorias, que es un poco lo que hace la doctora Rosiluz, ¿no? Las cooperativas, ¿no? Eso, frente al tema de la propiedad privada, cuesta mucho trabajo comprenderlo, ¿no? La lógica de la cooperación, ¿no? No nada más de lucro, ¿no? Eso es impensable para una racionalidad económica donde siempre se busca maximizar la ganancia. Entonces sí requerimos otros criterios éticos, políticos, epistemológicos, para ir deconstruyendo la posibilidad de construir una nueva sociedad o múltiples nuevas sociedades, ¿no? Pero bueno, yo ya no intervendría más, dejo la palabra a todos, empezando por la doctora Celeste, que ya va a ser la encargada de cerrar el panel de esta mesa. Yo los felicito a Mara, a José Luis, no a José y a Luis, ya les cambié el nombre otra vez, ¿no? Pero saben que los estimo a ambos, igual a Mara. Y bueno, a la doctora Rosiluz le mando un abrazo, por supuesto, a la doctora Celeste, un gusto conocerla y estamos trabajando. Y Henry, vas muy bien. Entonces yo aquí me quedo ya en silencio y por si se corta, pues no, porque vamos a tomar una foto al final, pero bueno, yo aquí me quedo en silencio. Bye. Gracias, doctor Carlos. Pues la mesa por horario termina a 11 de la mañana. Tenemos todavía tiempo para algún debate si alguien más quiere participar, contribuir. Yo creo que pues aquí las aportaciones han sido muy interesantes, lo que decía la doctora Rosiluz, estas cuestiones de comunitarias y el manejo con las comunidades también son pues temas que nos deben de interés, ¿no? Para esta cuestión de responsabilidad social. Y yo quisiera agregar algo, yo creo que aquí también un concepto importante entre todas las presentaciones es, aunque no está como expresamente dicho, pero está dicho en lo no dicho, vaya, es el concepto de límite, el límite de los recursos naturales, ¿no? Del uso de los recursos naturales, hasta dónde la comunidad o hasta dónde la zona rural o hasta dónde las ciudades tienen conceptualizado el límite de sus usos, ¿no? De los usos del uso de los recursos naturales y culturales también, ¿no? Yo creo que ya cuando empezamos a sobrepasar ese límite, pues empiezan los problemas, ¿no? Y a los cuales tenemos que encararlos, pues con una postura de ser socialmente responsables, ¿no? Entonces, pues, doctora, Luis Ángel, José, Carla, Henry, Mara, si tienen algún comentario de cierre, les cedo el micrófono, si no, pues pasamos al encendido de cámaras para la toma virtual de esta reunión y pues un placer haberlos escuchado y saber que se están haciendo estas investigaciones desde el carácter organizacional y que por supuesto le pega a todas las organizaciones, ¿no? Pues, doctor Carlos, me parece que creo que los comentarios han culminado. Entonces, pues, ¿doy el cierre? ¿Están de acuerdo? Perfecto, pero ¿qué tal si le hacemos caso a la propuesta de la doctora Rosiluz, que todo el mundo abra su cámara y que nos hagan el favor de sacar una foto, ¿no? Bueno, yo voy a sacar una. Sí, que nos indiquen cuando esté tomada la foto para sonreír. Franco y Katy están por ahí. Ahí están contando 3, 2, 1. Listo. No dijimos whisky, pero aplausos virtuales como la doctora Rosiluz. Muchas gracias a todos, muchas gracias por las contribuciones. Creo que no se quedan aquí, no es solo una mesa virtual, sino permite abrir la reflexión y sobre todo la construcción de redes, ¿no? Entre los participantes de esta mesa. Agradezco al doctor Carlos Juan, que fue mi acompañante en la moderación de esta mesa, y a los ponentes y a la doctora Rosiluz Ceballos, que también nos está aquí acompañando. Muchas gracias por su participación y pues
Doctor Carlos, adelante. No, bueno, igual yo me despido, le agradezco mucho a usted, doctora, un gusto conocerla, a la doctora Rosiluz también, un gusto que nos acompañe por aquí, a Henry, que bien que te conocemos también, bueno, y a Mara, Luis y José, que son grandes amigos y compañeros de trabajo y de vida, ¿no? Porque nos conocemos hace muchos años, me da mucho gusto verlos por acá creciendo y produciéndose las nuevas generaciones de investigadores en este país. Yo les mando un abrazo a todos y todas. Y bueno, mañana sigue la mesa, el miércoles también, están invitados e invitadas. Y a rato es la inauguración, ¿no? También están invitados e invitadas. Y bueno, doctora, muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bye. Realmente, gracias. Saludos a todos. Bye. Muchas gracias. Hasta luego.